Bien, nos vamos a la conversación de esta mañana. Comienza Voces del Poder con nuestros panelistas invitados para hoy. Está con nosotros el exministro de Vivienda, ex convencional, Cristian Monkever. ¿Cómo está, Cristian? Bienvenido. Bien, panelistas semiestables. Estable, sí, no, estable. Está una dupla. Está una dupla estable ya aquí en Voces del Poder. Fuad Chaín también está con nosotros, ex convencional. ¿Cómo está? Muy bien, bienvenido. Sebastián. Gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por acompañarnos. De ver a Cristian también hace tiempo y no nos tocaba. Sí, pues nos encontramos acá. Sí, pues, claro que sí. Es un motivo de reunión. Y siempre sea una buena conversa, los veía conversando antes de entrar al aire. Muy bien, está muy bien. Oye, partamos hablando de lo que está ocurriendo en materia política en torno a al Ministerio de Seguridad. Hace un rato, como un antecedente para la conversación, estábamos conversando con Jorge Correa Sutil, el ex subsecretario de Interior, abogado, quien decía que lo que ha caracterizado a este gobierno en materia de seguridad era la improvisación, por los cambios que ha habido, la salida de la ministra, la salida de los subsecretarios también, que ha sido el último tema político en esta materia. Y con Martín Arrau comienza evidentemente una etapa distinta, pero ha generado tensiones también incluso dentro del mismo oficialismo. Fuad, ¿cómo estás viendo tú este proceso en un tema además tan sensible como este para el discurso del gobierno? Sí, a mí la verdad es que me sorprende porque José Antonio Kast muy probablemente llegó a ser presidente de la República sobre la base, digamos, de un discurso muy claro, muy constante además en materia de seguridad, y que en definitiva su gran promesa, digamos, era poder enfrentar de otra manera ese flagelo que hoy día estamos viviendo. Y lo primero es que no tenía ministro, ¿no? Y terminó improvisando a una ministra de Seguridad, porque todos sabemos que habló como con 8 personas que no estuvieron dispuestas a asumir ese rol, ¿no? Entonces, ahí, de alguna manera, la primera gran improvisación, tuvo que improvisar a una ministra. Luego, no tenía plan. En definitiva, todos estos programas, cero no sé qué cuestión, barrera protegida, no sé, eran solo eslogan, era un titular, pero no había un plan, no había una estrategia, no había metas, no había un contenido. Bueno, luego cambia a la ministra, pone a un ministro, y el ministro lo primero que hace es decir, mire, sabes que el plan del gobierno anterior es suficiente. Y más bien lo que nosotros queremos dar es cierto énfasis, entregarle cierto contenido más específico, pero como plan macro es suficiente. Lo que yo valoro, porque de alguna manera creo que es muy importante entender de que los países no se construyen sobre la base de destruir lo que se hizo en un gobierno anterior, sino que tenemos que ir poniendo ladrillos sobre lo que ya tenemos. Es la única manera de avanzar, ¿no es cierto? Pero después parece muy curioso que cambia a los 2 subsecretarios en una semana. ¿Quién puede hacer una evaluación de una autoridad en menos de una semana? Eso o efectivamente era algo que estaba predefinido, o en definitiva aquí hubo una nueva improvisación, un cambio de subsecretarios para tener gente más afín al ministro. Y luego los temas de forma. Porque nunca yo había visto que a un subsecretario le pida la renuncia a un ministro. Los subsecretarios son de exclusiva confianza del presidente de la República. Pero se entiende que aquí tenía el respaldo del presidente también para hacerlo, ¿no? Sí, pero generalmente es el presidente el que toma la decisión. Esto lo anuncia, digamos, la presidencia de la República, no lo anuncia el ministro. Entonces también las formas en esto importan, ¿ya? Porque no había ninguna evaluación que se podía hacer esta semana que ameritara todo lo contrario, ¿ya? Yo ayer, por distintas razones, tuve que estar en el Congreso, y lo que me decían es que por lo menos el subsecretario Jonet está avanzando con todo el tema de poder establecer un bono, mejorar las remuneraciones, los incentivos para los carabineros, etcétera, y que tenía un plan muy robusto en la materia. Entonces, ahora yo no voy a criticar a las personas que están asumiendo, creo que entiendo que tienen experiencia, son personas que en definitiva conocen del tema, pero no deja de sorprender que lo que estaba en el ADN de este gobierno sea objeto de tanta improvisación. Cristian, ¿cuál es tu visión sobre eso? Oye, varias cosas, complementando afuera, algunas cosas coincido, otras complemento. Efectivamente el gobierno, yo siempre recalco en mi gobierno, yo voté por este gobierno en segunda vuelta. Y recalco que en la primera salimos quinto. No, para no olvidarse. No es un harakiri, pero bueno, sacar conclusiones. Pero ronda todo. Sí, todavía ronda por ahí. Oye, son como esas derrotas del fútbol que uno nunca olvida. En la elección anterior nos pasó a nosotros. Claro, también. Esto es así. Oye, pero mira, yo creo que el gobierno llegó con una agenda bien clara en crecimiento, nos gustará o no, algunos más, otros menos, pero el ministro Quirós se preparó para eso.
y se preparó durante 8 meses, y copó la agenda, y copó el Parlamento, y ha sido el tema. Ya ha avanzado el proyecto. Ya ha avanzado su proyecto, y pero está. Y la otra agenda era la migración, donde migración efectivamente se ha tratado de hacer cosas, porque migración no depende solamente de seguridad, es una arita, una patita, ¿no es cierto? Está el Ministerio del Interior, literalmente la dirección de migración depende del Ministerio del Interior, de la Subsecretaría, entonces, y hay una agenda. También le gustará a algunos más la zanja o menos zanja o algunas fórmulas distintas, pero... Zanjita, ¿no? Claro, pero y yo veo al director nacional de migración a quien conozco desplegado, y le pone, o sea, todos están trabajando en algo y ha disminuido, entiendo, la sensación de ingresos ilegales, bueno, y ahí coincido con Fuad, en seguridad no hubo de esto. No hubo plan. No hubo preparación, porque por último, si yo voy a estar a cargo, y eso fue lo que ocurrió, de hecho, gente de nuestro sector... de la primera vuelta, Chile Vamos, sí. Puso a disposición las propuestas de seguridad al gobierno entrante. Lo dijo Evelyn Matei, de hecho. Tal cual. Porque aquí yo sí supe que hubo preparación. Comisiones, trabajos, propuestas, etcétera. Entonces, y ahí lo que planteaba Fuad tiene toda la razón. O sea, en los primeros 2 meses el Ministerio de Seguridad se transformó en un problema para el presidente. Y es insólito, porque era un problema para el presidente. Había pasado la campaña, ¿no? Claro, entonces, y eso cambia afortunadamente. Y yo creo, mira, a Martín, bueno, nos tocó conocerlo, yo lo tocó conocer. ¿Verdad? Sí, claro, estuve en la convención, pero y a mí me tocó conocerlo cuando fue intendente y a mí me tocó ser ministro. Era un tipo muy mateo. En el buen muy ejecutivo. Muy ejecutivo, ¿no? Entonces un tipo que va a estudiar, que va a trabajar y ya le descomprimió el problema político. No digo de seguridad, porque el problema de seguridad cuesta mucho, pero el problema político dejó de ser un problema para la moneda. Al reunirse con los ministros anteriores, al decir una cosa que es brutal para el mundo republicano. No, pero le generó otro, ¿eh? Está bien, pero déjame terminar. Mira, decir que la planificación en materia de seguridad, que es una obligación legal, es un marco suficiente para sobre eso trabajar en una propuesta, ya es un gran avance. Lo criticaron desde dentro, ¿no es cierto? Le dijeron, pero ¿cómo? Pero sí es evidente, si hay una planificación legal que se viene haciendo hace bastante trabajo, institucional, que es un marco donde va a trabajar el Ministerio de Seguridad, y sobre eso él va a construir, y él dice que con eso es suficiente para poder construir esta propuesta, me parece bien. Entonces, yo creo que debería dar resultados positivos. No sé si vamos a resolver los temas de seguridad 100%, pero debería dar resultados positivos. No, a corto plazo tampoco. A partir del equipo que se está armando. ¿Cuál fue el problema que generó? A ver, lo primero que el presidente, digamos, saca el 40% de los votos en primera vuelta, ¿no es cierto? Alrededor del 40%, y luego saca sobre el 60% o alrededor del 60%, producto justamente de que suma a mucha gente como Cristian, que votó por la candidata de Chile, por la candidata de Chile Vamos, por Evelyn, pero también por mucha gente de centro que o estuvo con Evelyn o estuvo en otras alternativas y que de buena fe dijeron vamos a apoyarlo, mal menor de alguna manera, yo no me cuento entre ellos, pero lo apoyaron mal menor, y que se sintieron llamados a este gobierno de emergencia y que de alguna manera se han sumado. Y creo que parte de eso es lo que representaba Andrés Joanet, no solo lo que eran los demócratas, amarillos, demócratas y todo ese mundo. También a Rincón también. También, pero era el único subsecretario y de la manera en que sale, no porque se ha equivocado, porque si uno dice está mal evaluado, metió las patas, es natural, ¿no es cierto? Pero de alguna forma lo que hace en definitiva es agredir a un sector que de buena fe entró a colaborar en el gobierno y que le da amplitud a su base de apoyo político. Y yo creo que eso fue un error y eso significó un reclamo no solo del sector político, sino que también del propio Renovación Nacional, que de alguna manera representa también ese mundo más de centro, ya que no está en el ADN republicano del presidente y del gobierno, y que se sintieron un poco agredidos. Yo creo que sí, pero... O sea, una cosa, esto no es un tema de una pega para una persona, digamos. Esto tiene que ver con los espacios políticos para visiones que pueden ser distintas. Y yo estoy seguro que en materia de seguridad hay matices en las visiones. Por ejemplo, en este proyecto de ley contra los vándalos y el registro de vándalos, me parece a mí perfecto que tengamos que tener sanciones efectivas para este tipo de incivilidades. Pero naturalmente que ese mundo, estoy seguro, y lo he escuchado, no comparte cómo se ha planteado el proyecto con un sesgo completamente clasista que genera un nivel de desigualdad salvaje en el
trato a un mismo problema, porque cuando se trata a una persona que depende de los beneficios sociales va a tener una sanción efectiva porque no va a tener gratuidad de la universidad o no va a tener su pensión. Pero ¿qué pasa con quienes no dependen de los beneficios sociales? Ayer escuchaba a alguien decir, eso va a ser una incivilidad, va a ser vandalismo cuando lo hagan personas que dependen de los beneficios sociales, y cuando son del barrio alto van a hacer travesura, ¿ya? Que van a quedar en impunidad, ya va a ser travesura. Entonces eso a mí me parece que es un enfoque que para ese mundo en materia de seguridad ¿ya? Es distinto. ¿Ya? Y creo que es bueno entonces poder en un tema tan clave como esto, poder tener dos visiones que permitan tener sanciones efectivas, ¿ya? Pero, por ejemplo, si mire, si usted rayó un muro, tendrá que hacer servicio comunitario y pintarlo. Claro. ¿Ya? Y no importa que sea pobre o sea rico, pero tendrá que reparar. Y si que rayó 5 metros cuadrados de muro, va a tener que pintar 20. Que es lo que decía Jorge Correa Sutil también. Entonces, en la yo creo que anterior. hay distintas alternativas para no dejar en impunidad ese tipo de conductas diferentes a este sesgo clasista y que genera una profunda desigualdad como lo está planteando el gobierno. ¿Tú tienes una visión similar de ese proyecto, el del Registro Nacional de Vándalos, Cristian? Yo creo que es una buena idea. ¿Ya? La bajada lo plantea Fuad y los matices más profundos, menos profundos, se podrán considerar y contabilizar. Pero es una buena idea porque la inseguridad no es solamente el crimen organizado, que es brutal, ¿no es cierto? Y el secuestro, los asesinatos, que es un foco, afortunadamente, no diseminado masivamente en nuestro país como puede ser en otros países. Y por lo tanto todavía abordable, pero los temas de seguridad también van de la mano con esto otro, ¿no es cierto? Que molesta, que complica y que genera inseguridad. Cuando uno entra a un barrio rayado completo, uno inmediatamente dice, algo malo está pasando acá, o es sospechoso, y te da una sensación de temor, digo yo, uno como ciudadano, vecino o lo que sea. Entonces, por eso creo que hace bien el gobierno en empujar una norma como esta. Pero puede ser discriminatorio también. No, lógico, por eso yo creo lo que hay que hacer es mirarla bien, darle un doble clic, la mirada de Jorge, la mirada de Fuad, de Jorge Correa Sutil, de Fuad. Arbó lo escuché ahí. Felipe lo mismo. Entonces yo creo que hay que hacerse cargo de ese tema, de todas maneras. Dejarlo como está por ningún motivo. Pero es un tema que además molesta y que a la ciudadanía le enreda. O sea, yo que tengo harta cercanía con Antofagasta, acaban de entregar un parque y una vecina graba a otro que estaba rayando. Rayando el parque. Rayando el parque recién entregado. Y le dio lo mismo y lo siguió rayando. Era un dibujo re bonito igual, pero rayado. Sí. Rayado. Eso es una incivilidad. Uno dirá, no, es un arte. No, es una incivilidad. Entonces, ese tipo de cosas molestan, enredan. Y uno mira los comentarios también. La gente como que no le gusta. Entonces, ahora, la forma de tratar ese tema y cómo sancionarlo. Claro, ese es el tema. ¿Cómo sanciono eso? Ese es el punto para que no se transforme, porque puede generar discriminación dependiendo de quién es el que raya, ¿no es cierto? Y también hay otra incivilidad de repente con unos autos de alta gama, hablando de alta velocidad, metiendo ruido, los bares también. Digamos, haciendo carreras clandestinas. Son otro tipo que hay que enfrentarlo naturalmente, pero también a propósito de la operación Tokio, ¿no es cierto?, donde uno se da cuenta que, mira, porque encontraron un celular en esta famosa after... una balacera en Lampa. Claro, after party en Lampa. Resulta que descubren todo un esquema de financiamiento y para sacar dinero, para blanquear dinero del Tren de Aragua, donde había un funcionario de un banco, que no era un ejecutivo, era como de cobranza, pero que había una estructura con cuentas corrientes, más de 140 cuentas corrientes. El asunto. Bueno, y uno se pregunta, bueno, y se encontró porque cayó un celular, ¿ya? Y ayer se acaba de rechazar en el Senado el levantamiento del secreto bancario. Y por parte de ¿quiénes rechazaron ese proyecto? Los mismos que hoy día apoyan al gobierno del presidente Kast. Entonces, claro, estamos preocupados del rayado del muro, que es muy importante, pero si no le damos más herramientas a la UAF, por ejemplo, ya no solo al Ministerio Público, sino que a la UAF para poder detectar esto y para poder entregar información al Ministerio Público a través del levantamiento del secreto bancario, entonces va a ser mucho más difícil agarrar a los peces gordos, pues. Cierto. Y seguir la ruta del dinero. Entonces a mí me parece que es completamente inconsistente que te diga, mire, si usted raya el muro no tiene pensión, pero el levantamiento del secreto bancario, que es muy importante para poder efectivamente desbaratar el crimen organizado, el narcotráfico, los grandes delitos económicos también, los grandes delitos tributarios. No, ahí no.
Ahí tenemos que resguardar todos los derechos y tiene que haber un procedimiento, autorización judicial. Entonces me parece que además de improvisar hay inconsistencia. Porque además forma parte de un proyecto más grande que es de inteligencia financiera también, ¿no? Así es. El que se está trabajando ahí en el Congreso. Oye, hablemos de las relaciones políticas dentro del gobierno, de otra arista también, de la acusación constitucional. Nos vamos a ir a la pausa, eso sí. Antes, si volvemos de inmediato, seguimos con Voces del Poder, Cristian Monkeberg y Fuad Chahín con nosotros esta mañana. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en CNN Chile Radio, Voces del Poder, nuestro panel de conversación de esta mañana junto a Cristian Monkeberg y Fuad Chahín. La acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, todavía está en pie, pero con poco apoyo pareciera, ¿no? El Partido Nacional Libertario es el que la está empujando, pero en el oficialismo, Cristian, pareciera que no hay tanto consenso en la conveniencia de presentar esta acusación. Y no solo por un tema de timing, como lo plantean algunos, sino también por el contenido propio de la acusación. ¿Tú estarías de acuerdo o no? Si fueras diputado, ¿la apoyarías o no, Cristian? No creo. Ya. Seamos claritos. Ajá. Porque me he dedicado a estudiarla un poco, ¿Ya? Porque para no... tiene que haber una infracción de ley, po. Claro. Porque, para que lo entendamos, la acusación constitucional es una acción política de fiscalización, la más grande. La más cortita es un oficio, después, no sé, comisiones investigadoras, sesiones especiales, interpelaciones, y llegamos a la acusación constitucional que además destituye a un ministro o una ministra, entonces, y a otras autoridades. En el caso de los ministros tiene que haber una infracción de ley. En el caso de los jueces tiene que haber notable abandono de deberes, que es un poquito más laxa, ¿no es cierto? Pero aquí tiene que haber una infracción de ley. O sea, yo tengo que ver dónde está la ley que no cumplí. Ese Está es el artículo. Con la comisión de ciertos delitos. Claro, o la comisión de ciertos delitos. O sea, o cometí delito o infraccioné una ley que era un deber mío, cumplir como ministro de Estado y de cumplimiento mío, no general. Sí. Entonces, a partir de eso uno tiene que basar y mirar la justificación. Quiero decir con esto que se disminuye la gravedad, la falta por los errores, por las cifras, porque esto va a traer como consecuencia que hay que endeudar al país y el proyecto de ley de mayor endeudamiento dice relación con esta falta de cifras correctas. No, yo no estoy disminuyendo el hecho que efectivamente quedó demostrado que el gobierno anterior tuvo cosas positivas, algunos señalarán, otras negativas, pero en materia económica, financiera, claramente la cosa no caminó. Y las cifras están, y los números están, y los datos están, y no caminó. La discusión política. Y no caminó. ¿Es eso materia de una acusación constitucional donde quepa en una explicación jurídica bien documentada? Yo creo que no. Ese es mi punto de vista, yo creo que no. Ahora lo exime de la crítica política por ningún motivo. No, por supuesto. Ahora, las consecuencias de esto son complejas también, porque el gobierno, está bien, tiene votos para aprobar su proyecto, pero el gobierno no se termina con este proyecto. Son 4 años por delante. Entonces, las acusaciones constitucionales son necesarias, claro, pero cuando realmente tienen asidero, y si yo quiero generar un vaso comunicante con el socialismo democrático, con el Partido Socialista o con otros, evidentemente no puedo andar... Si hubiese justificación, lo creo, pero empujando acciones que claramente no van a resultar, que son guatapiques. Yo creo que tiene, evidentemente, el gobierno anterior luces y sombras. Yo creo que tiene grandes éxitos como el control de la inflación. Recordemos que lo recibió el país con inflación galopante, digamos, post-pandemia, post-retiro, todo lo que se concentró, se sobrecalentó, digamos, la economía del 2021. ¿Ya? Y eso generó un impacto enorme y se logró estabilizar y se logró de alguna manera ir estabilizando también las cuentas públicas y recuperando moderadamente o muy moderadamente el tema del crecimiento. Y tiene otro déficit, por cierto. Yo creo que las estimaciones de la DIPRES muchas veces fallaron. Yo creo que en eso coincido con Cristian. Pero aquí, ¿de qué se trata esto? Se trata de que hay supuestos para hacer estimaciones y hay supuestos que están publicados en el informe de finanzas públicas y uno dice, esos supuestos
se dieron o no se dieron, son correctos o son incorrectos. Si uno cambia su supuesto, te cambia el resultado. Claro. Eso es, ¿ya? Entonces, no es que se trate de un error, ni siquiera ni menos de una infracción de ley o dejar la condición de la ley sin ejecución, que es por omisión, no solo incumplirla, sino que no ejecutarla, ¿no es cierto? No, aquí hay una diferencia respecto de los supuestos que se consideraron para ciertas estimaciones. Y yo creo que el ministro cometió un error, ¿ya?, al darle tanta relevancia a este tema. Y se le ha cuestionado ¿ya? eso, ¿eh? Sí. Porque eso no es lo que ha caracterizado a los ministros de Hacienda, al menos desde el retorno a la democracia, ¿ya? Los ministros de Hacienda, la verdad es que tienen un perfil altamente técnico, ¿no es cierto? Y rara vez lo hemos visto utilizando discrepancias técnicas para tratar de sacar al pizarrón desde el punto de vista político, ni menos aún para tratar de motivar una acusación constitucional que a esta altura yo creo que tiene menos brillo que zapato de gamuza, decía yo. No, porque... Y es importante lo que dice porque esa puesta en escena que hizo el ministro y al hablar de un error derechamente y anunciar que había una investigación en curso, le dio piso a la acusación después. Y dio a entender como que aquí hubiese existido algún tipo de irregularidad o algún delito. Entonces, a mí me parece que el ministro tiene que ser más prudente en esto, ¿ya? Porque él además necesita, en definitiva, poder ir construyendo permanentemente acuerdos, no solo para este megaproyecto y para que se apruebe general, para que se aprueben unas medidas u otras no. Ya eso ya es discusión del Congreso, no quiero entrar a opinar sobre cada una de las medidas que tiene este megaproyecto, pero creo que lo que ha caracterizado a los ministros de Hacienda es que tienen que ser muy celosos desde el punto de vista técnico y no hiperventilarse para poder dar a entender conclusiones que, en definitiva, tienen un sentido más político que técnico. Cristian, y a propósito de lo que dice Fad, de las consecuencias políticas que esto también tiene, en la interna me imagino de tensión a las cosas, porque Agustín Romero a los días después reflotaba de alguna manera ese aire, no fue las palabras que ocupó, pero de las acusaciones de la derechita cobarde y otras cosas. El Partido Nacional Libertario, el Partido Republicano presionan ya a Chile Vamos por este tema. Yo creo que hay una competencia desatada de quién es más duro entre el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario. Y eso es una tensión que se da. Y por lo tanto, puede ser un problema para el gobierno. Mi apuesta y la tuya y dos más, la doblo. Lógico. Claro. Entonces, eso es un problema. Como también le puede pasar a la izquierda cuando gobernaba, entre tensiones entre los más de izquierda, ¿no es cierto?, los más extremos de su bloque. ¿Les pasó igual? Sí, muchas veces. Entonces, y eso hay que contenerlo. Más aún cuando los nacionales libertarios no están dentro del gobierno, tiene una lógica de oposición amigable, amistosa, un concepto bien novedoso, que no lo había escuchado nunca, pero está bien. Oposición constructiva fue Revolución Democrática en su momento también. También, pero esto es bien particular. Entonces, pero ya, está bien. Entonces, es complejo, lógico, se producen tensiones. Entonces, tanto que Arturo Esquella, que es el presidente del Partido Republicano, senador, y por lo tanto ha sido bien prudente en sus expresiones, porque puede eventualmente llegar la acusación al Senado. Entonces él ha dicho en todos los tonos que se sorprendió y que se enteró por los medios. Así lo dijo. Pero lo que yo creo que lo que no puede pasar es que esto se transforme en una batahola para el oficialismo cuando se trata de un error flagrante del ministro Grau y del gobierno anterior respecto de las cifras, datos y que está trayendo consecuencias financieras y de funcionamiento de la economía en el país. Entonces, porque nos vamos a tener que endeudar eventualmente más, ¿no es cierto?, para poder solventar el gasto público principalmente. Entonces, y tanto es así que hay que ir con una ley especial al Congreso para pedir más permiso para endeudarse por un poquito más. Sí, claro. Entonces, yo creo que ahí difiero de Fuad. Yo no sé si sea el responsable el ministro Quiroz por develar esto. Yo creo que tenía que hacerlo. A lo mejor le puso mucho cacao. Puede ser. Pero era importante que lo hiciera, porque además él tiene que hacer ese informe. Pues ese informe es un informe, entiendo que trimestral, que él tiene que dar a conocer lo que está pasando. Pero antes lo daba a conocer la dirección de presupuesto. Sí, por eso yo creo que le puso mucho cacao. Está bien, pero no es el responsable. El responsable es el señor Grau y su equipo anterior y la DIPRES anterior. Fue lo señalado. Bueno, no lo está descubriendo él, ni yo tampoco, pero la dirección de presupuesto anterior cometió varios tropezones y grandes de cifras, de manejo de datos, de estimaciones. Y si hay alguien que no se puede equivocar es la DIPRES. Oye, vinculemos esto con lo que está pasando. ¿Querías agregar algo? No solo decir que igual otra inconsistencia que a mí me preocupa mucho, porque
el gobierno acaba de ingresar, no lo dijo la cuenta pública, pero lo primero que ocurrió después de la cuenta pública es que ingresó un proyecto de ley para que le autoricen más endeudamiento. Sí. Lo podría haber dicho el presidente en su cuenta pública. Y tenemos un problema para poder tener, digamos, las arcas fiscales financiadas, ¿no es cierto?, el gasto público financiado. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el proyecto que tiene una gran certeza, el proyecto de reconstrucción, de reforma tributaria. Sí. La gran certeza es que disminuye la recaudación porque baja inmediatamente el impuesto de primera categoría. Y luego tiene una promesa, ¿verdad?, de que en varios años más, si es que está el crecimiento económico, vamos a lograr estabilizar esto y vamos a empezar a recuperar lo que se dejó de percibir. Y además, todas esas estimaciones, todos sabemos que dependen no solo de las decisiones que tomemos acá, ¿no es cierto? Al señor Trump, al señor Netanyahu, claro, al señor Putin, a no sé quién, ¿no es cierto? Se le ocurre iniciar un conflicto y la verdad es que queda la escoba y todas esas predicciones y todas esas promesas quedan incumplidas. Entonces, a mí me parece bien poco responsable que por un lado se esté pidiendo mayor endeudamiento, por otro lado se diga vamos a tener un proyecto que tiene una gran certeza, que vamos a recaudar menos, es decir, vamos a tener menos recursos, y todos sabemos qué es lo que significa eso. Cuando tenemos menos recursos y cuando tenemos más déficit fiscal, suben las tasas de interés. Y cuando suben las tasas de interés, entonces se encarece el acceso al crédito. ¿Para quién? Para las pymes, para las personas, para quien se quiere comprar una vivienda, y se asfixia a la clase media y a los emprendedores. Y muchos economistas dicen que incluso dándose los supuestos que plantea el gobierno y que no tengamos ninguna injerencia externa, el problema que genera la menor recaudación ahora puede terminar anulando completamente los efectos crecimientos que puede traer la inversión. Sí, pero con esto vamos a cerrar. Lo último, Cristian. No, yo creo que el proyecto de reconstrucción es un buen proyecto. O sea, la mediocridad de la economía, más allá de quién haya gobernado, en los últimos 10 años en Chile es patética. No es acostumbrado a lo que el país venía creciendo, venía diseñando y venía planteando. No es solamente bajar impuestos, aquí están todos de acuerdo, desde la izquierda a la derecha, bajar impuestos. Marcel, si es con compensaciones o no. El gurú de Boric, Marcel, está de acuerdo. Pero hay distintos instrumentos. Pero lo ha dicho, quiero bajarlo, entonces dicen, no, los impuestos a los ricos. Desde Marcel, Partido Socialista, hacia abajo, han querido bajar los impuestos a la renta. ¿Con compensación o sin compensación? Sí, está bien, ese es otro asunto, pero que no se diga que la bajada de impuestos es per se mala. Yo creo que es muy buena, es necesaria. En la medida que haya compensaciones, en la medida que haya destrabamiento de proyectos y que se genere empleo y haya crecimiento. Yo creo que eso es fundamental, es importantísimo. Si seguimos como estamos, las cifras de empleo van a seguir de desempleo van a seguir aumentando. Y eso sí que afecta a la clase media, a la pyme y a un largo etcétera. Entonces, yo prefiero innovar, tener un proyecto de reconstrucción potente, mejorarlo en el Senado de todas maneras. Hoy día ya hay luces, algunas luces de que algunas cosas se pueden mejorar. Ojalá que sea. Eso es lo que se va a discutir ahora también. ¿Qué cambios se le van a hacer al proyecto? Pero los instrumentos, solo los instrumentos. Mira, Oscar Landerreche dice que incluso la reintegración es más pro crecimiento que la rebaja de impuesto corporativo a las empresas. Otros han planteado el FUT, es decir, bueno, le bajo o no me paga los impuestos hoy día si es que usted efectivamente invierte y reinvierte. Hoy día no hay ninguna condición para bajarle los impuestos a las grandes empresas y eso me parece absolutamente cuestionable o discutible. Bueno, ahora tiene que ir a preguntarle a Marcel, por favor. Tu gurú. Ahora, si se alcanzan unos acuerdos, vamos a ver ahí Marcel sí tenía compensaciones. Yo tampoco estaba tan de acuerdo en todas las compensaciones que Juan Chahín y Cristian Montt, que ver con nosotros esta mañana en Voces del Poder. Gracias, Cristian. Gracias, Fuad. Gracias por acompañarnos esta mañana. Que tengan un buen día. Nos vamos a la pausa, 14,6 grados la temperatura del momento en Santiago, máxima de 21 para el día de hoy. Los cielos van despejando de a poco a esta hora en la capital. Pausa y ya seguimos con más. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.